pero vamos a hablar con Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y para Buenas todas. tardes. Vamos, Ale, a charlar un poco de una de las noticias que nos impactó bastante y que lo decía, fue ayer o antes de ayer que decíamos que necesitábamos hablarlo con vos, y era sobre el congelamiento de varios productos básicos hasta el 7 de enero por parte de la Secretaría de Comercio con Roberto Feletti a la cabeza. Sí, efectivamente, una medida muy importante. Primero, un cambio de funcionario que en este caso implica también un cambio de política, ¿no? Se ha decidido llevar adelante una política más decidida, más fuerte, en una cuestión que, como hemos dicho en varias columnas, señalado y subrayado más de una vez, es la cuestión más acuciante hoy que enfrenta el gobierno, tanto desde el punto de vista económico y de la preservación del bienestar del pueblo argentino, como desde el punto de vista político por su impacto electoral, ¿verdad? Entonces, el control de los precios y la posibilidad de que las mejoras en los ingresos que se vienen impulsando a través de otras medidas, como las distintas políticas de asistencia a distintos sectores, monotributistas, jubilados, los quienes reciben la asignación universal por hijo o por embarazo, o la misma renegociación en paritaria, son todas medidas que para que sean efectivas requieren que los precios no crezcan, o al menos no crezcan en mayor medida que lo que crecen estos ingresos, ¿verdad? Porque si no, esas medidas se vuelven lo mismo que nada. Entonces, para garantizar que la política de ingresos tenga eficacia y se traduzca en una mejora en las condiciones de bienestar de las mayorías, es necesario que los precios frenen esta carrera que si bien se viene desacelerando, como hemos señalado en los últimos meses, aún hoy sigue siendo importante. Y por lo tanto, entonces, esta nueva gestión tomó la medida del congelamiento hasta el 7 de enero en base a conversaciones previas con los sectores involucrados. Esta es una medida que involucra toda la cadena, no es una medida solo sobre los precios finales, los precios de góndola. Eso es lo que vamos a percibir los consumidores, que los precios permanecen estables, al menos de esto. No son varios productos, son varias centenas de productos, ¿no? Estamos hablando de 1.000 productos, algo más de mil productos esenciales, entre alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de alcance más, o sea, productos de consumo masivo, que van a permanecer congelados. Insisto, los consumidores lo que vamos a ver es que estos precios permanecen estables hasta enero en las góndolas, pero también implica congelar hacia atrás en la cadena, es decir, que el resto de los actores, empezando por los productores, los fabricantes de estos productos, en adelante tienen que atenerse a la misma regla. ¿Por qué esto? Bueno, para evitar las avivadas que generan después tensiones, que bueno, se congelan los precios, y uno congela solo los precios finales, pero deja que los fabricantes o los productores se sigan manejando libremente, lo que se va a generar es una contracción de la tasa de ganancia del último eslabón, ¿verdad? Porque y una presión alcista que, una vez culminado el proceso de congelamiento, estalla, como hemos visto en otros momentos en la Argentina. Entonces, esta medida parece, en primer lugar, una medida necesaria para el contexto actual. En segundo lugar, una medida razonable por la coherencia, insisto por esto, porque no establece el congelamiento solo en la etapa final, sino que lo hace a lo largo de la cadena. Y en tercer lugar, una medida inteligente, porque establece un lapso prudencial de tiempo para ir generando los acuerdos necesarios con la nueva gestión y los actores económicos, que hagan que una vez que llegue el 7 de enero, después que pasen los Reyes, Sí. se puedan generar condiciones perdurables de administración de precios que, insisto, tienen que tener el objetivo, y así lo ha planteado muy claramente Roberto Feletti, de que permita que la política de mejora de los ingresos
sea una realidad, y se mantenga sustentable en el tiempo y resulte el empuje o el motorizador de la economía que el gobierno está buscando. ¿El control de los precios se sabe de qué manera se puede llevar? El control se va a hacer con los medios, los distintos medios que establezca la Secretaría. Seguramente ahí hay una variante de políticas que tiene que ver con, primero, la información que tienen que brindar los propios empresarios, después con lo que la propia Secretaría a través de las inspecciones vaya generando, después con lo que la población misma claro. Pueda informar a través de distintas líneas hoy en el contexto de las tecnologías de la comunicación, desde el teléfono que hoy hay que dar como una reliquia hasta las distintas formas de acceso por internet, la población puede hacer saber, y también va a haber seguramente convocatoria, algo que se ha anunciado y a mí me parece de muy buen criterio, actores sociales como pueden ser los sindicatos o como los movimientos sociales organizados, para que también sean los intendentes, para que también sean parte de los mecanismos de control. Es decir, acá estas políticas tienen chance de resultar exitosas si se lo apropia la sociedad en su conjunto. Si es una responsabilidad de la Secretaría, que con un limitado cuerpo de inspectores, por más inspectores que tenga, es un cuerpo limitado sí. para controlar el desenvolvimiento económico de tal variedad de productos, siempre va a quedar corta esa frazada para efectuar esa tarea. Por lo tanto, si participan otros actores y si todos contribuimos en la posibilidad que nos cabe a asegurar que los precios se mantengan y la medida se cumpla, incluso al interior de la misma cadena, ¿no? Porque, y esto es lo bueno de asociar a todos, digamos, en el congelamiento, porque si el mayorista recibe un incremento del productor, bueno, él mismo puede levantar la mano y decir, che, Secretaría, acá no está cumpliendo porque me cambió la lista de precios. O lo mismo con el supermercado o el almacén en el último eslabón de la cadena. Así que el control tiene que ser una tarea dirigida, liderada, orientada por la Secretaría, pero que incluya en su implementación al conjunto de la sociedad argentina. De ahí es que es muy importante la comunicación y la conciencia que tomemos sobre esto, ¿no? Claro, bueno, y es una medida así bien nítidamente que vuelve a traer las palabras de Alberto Fernández al principio del gobierno de primero los de abajo, ¿no? Absoluta y totalmente. Una medida necesaria en este contexto, te reitero, para que la política de ingresos no se vuelva o no dure lo mismo que una nube de humo. Entonces, si esto es así, si esta política de control de congelamiento funciona, y yo creo que va a funcionar, entonces las mejoras en los ingresos van a ser reales, el impulso del consumo y el estímulo del consumo incremental al conjunto de la economía va a resultar un estímulo suficiente para reanudar el proceso de crecimiento. Y en el medio habrá que ir haciendo las conversaciones, insisto, para el día después, ¿verdad? Lo que pasa claro. A partir del 8 de enero del año que viene. Y bueno, este es uno de los grandes temas que desde la primera columna resaltaste y dijiste, vamos a hablar seguramente todo el año de inflación y esperemos que de aquí en más no hablemos más de inflación o veamos de qué manera se va manejando toda esta situación. Pero el otro gran tema era la deuda y Guzmán estuvo reunido con algunos de los más importantes inversores del Fondo Monetario Internacional, que es el Estado de Estados Unidos. ¿Cómo se fue dando esto y de qué manera se está tratando de resolver con algunos cuestionamientos de sectores del movimiento nacional y popular que dicen que directamente no hay que pagar la deuda? Bueno, a ver, primero hubo ahí una confusión porque un punto donde están relacionados un tema y otro es que viste que al inicio de la semana el presidente Alberto tuvo una reunión con los grandes empresarios. Sí. Un poco creo que ahí se empezaron a generar las condiciones políticas para llevar adelante la medida del congelamiento de la que hablábamos recién, y a partir de ahí hubo como una versión de que el gobierno, Alberto habría dicho que el acuerdo se va a firmar el año que viene,
bueno, después eso se mintió, se desmintió, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que la negociación continúa, que el acuerdo está encaminado, lo hemos dicho en más de una ocasión, acá en esto el que se apura pierde. El acuerdo es muy importante, pero el acuerdo tiene que garantizar la posibilidad de viabilidad a políticas que vayan en favor del crecimiento y la recuperación del bienestar del pueblo argentino. Dicho en otros términos, el acuerdo no puede implicar el cumplimiento sobre la base del ajuste de los sectores populares. Esto ya está agotado desde el punto de vista práctico en la Argentina y claramente descartado desde el punto de vista político por el gobierno actual. Así que las conversaciones siguen, las negociaciones continúan y el gobierno se encamina hacia un acuerdo. Es cierto, insisto, que es difícil de pronosticar cuál va a ser el momento en que se cierra, pero que su resolución está a la vista dentro de los próximos meses. Parece difícil que esto suceda en el marco del contexto preelectoral, seguramente será post-electoral, pero no muy lejos de esa fecha. Y todo parece indicar que se encamina hacia un acuerdo razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que hace que una deuda que hoy es incumplible sea llevadera, y no resulte una amenaza, insisto, para las políticas de crecimiento. Eso quiere decir razonable, seguramente deje abierta la puerta a la que, si en el futuro hay mejoras en las condiciones que establece el fondo, es decir, va a ser un acuerdo que va a estar, por decirlo así, en el límite de lo que el fondo tiene autorizado hoy para un proceso de renegociación de deuda, es decir, va a estar dentro de los acuerdos más favorables que el fondo puede dar en el marco actual, pero seguramente prevé una cláusula que diga que si esas condiciones se mejoran a futuro, es decir, si acuerdos posteriores son mejores que el de la Argentina va a tener derecho a igualar la posición de ese mejor acuerdo. Y entonces, de ese modo, también existirá la posibilidad, si la presión política que hoy existe en el mundo por parte de los deudores para que el fondo sea más flexible de lo que sus estatutos le permiten, tiene resultado, y es muy probable que así sea, porque la situación que ha generado la pandemia es una situación inédita, absolutamente inusual, y ha llevado a situaciones de endeudamiento o al borde de la crisis a una enorme cantidad de países, y entonces no resulta razonable que vos atiendas una situación de crisis con las políticas y las condiciones que fueron previstas para condiciones normales. Es decir, si uno prevé para situaciones normales las mismas medidas que para la situación de crisis, corre el riesgo de no ayudar a resolver la crisis, ¿no? Entonces, correspondería revisar, entre otras cosas, las condiciones que tiene el fondo para situaciones normales y adecuarlas a esta situación de crisis. De modo que si se mejoran esas condiciones, la Argentina también podría mejorar sus condiciones de cumplimiento. Buenísimo. Y como decís, sí, es cierto, hay un debate. Bueno, se nos había cortado hace un rato con Alejandro Otero y queríamos preguntarle también esta última parte. Por ahí, ¿estás, Ale? Sí, bueno, ¿cómo estás? Y era Justo por ahí. Se cortó cuando estaba encarando el tema que me habías preguntado acerca del debate al interior del campo popular sobre qué hacer con la deuda, ¿no? Pensé que lo habías cortado a propósito, por ser un tema más picante. No, para nada. Me parece que el tema es sumamente interesante y no hay que rehuir el debate sobre esta cuestión, claro, que es de larga data, ¿no? Es de larga data. Por ahí hay algunos muy jóvenes y valga la pena recordar que una de las consignas más generalizadas, más sentidas a la salida de la última dictadura militar, la más sangrienta de la historia de la Argentina, junto con la de aparición con vida, juicio y castigo a los culpables, era no al pago de la deuda, ¿no? Claro. Se marchábamos decenas, cientos de miles de personas al compás de esas dos consignas, ¿no? Una que tenía que ver contra el terrorismo de Estado, la masacre implementada por la dictadura, y otra con el endeudamiento feroz, que en aquel momento no tenía antecedentes, después quedó corto comparado con lo que siguió, pero
y esto no sucedió, ¿no? Y se reitera entonces frente a cada periodo de ola neoliberal que nos deja su legado de endeudamiento, el más acelerado de la historia, el del gobierno, el último gobierno de Macri, el último gobierno anterior, y el debate reaparece. A ver, lo cierto es que tal como se contraen las deudas odiosas como son estas, no se pagan. Y lo cierto es que no hay casos donde no se pague nada. No sé si se entiende lo que digo. Si la cuestión transita en la realidad del mundo que vivimos entre que estos procesos de endeudamiento feroces establecen condiciones de cumplimiento que luego son inviables, se revelan inviables, dan lugar a un proceso de negociación mejor, menor, mayor, con mayor plazo, con menor plazo, con mayor tasa, con menor tasa, con mayor periodo de gracia, menor periodo de gracia, pero dan lugar a un proceso de renegociación que restablecen condiciones para el endeudamiento, pero que nunca llegan a la situación de que no se pagan. Puede haber quitas mayores o menores, pero nunca se ha dado la situación de no pago. Y en este caso nos enfrentamos a una nueva situación de esas características. Respecto de los acreedores, el movimiento es este. Respecto de aquellos que endeudaron al país y respecto de aquellos que se beneficiaron ostentosamente con ese endeudamiento y financiando la fuga de capitales, la verdad que hasta ahora, y lamentablemente, no se han tomado medidas. Tal vez una novedad interesante sería la de avanzar con medidas ejemplificadoras para aquellos que establecen condiciones de endeudamiento ruinoso para el país o para aquellos que se benefician ostentosamente a costa del bienestar de las mayorías. Yo creo que ahí están las dos cuestiones del debate, que el tema del no pago de la deuda es un tema que habilita un debate que es más amplio del simple pago o no pago, de la cosa binaria pago o no pago, que insisto, la historia muestra que ese debate en algún punto esa discusión en algún punto es falaz, pero habilita también a un debate que es poco debatido, ¿no? Y que tiene que ver con los responsables de esta situación y qué se hace con los responsables de esa situación. Claro, bueno, y los responsables principales, los ministros de Economía que han llevado adelante este tipo de políticas, obviamente los presidentes en esos periodos también, pero que lamentablemente nunca terminan de caer en el olvido, porque Cavallo vuelve a ser mencionado, vuelve a ser tomada su palabra en estos tiempos, López Murphy vuelve a ser candidato, Duhovne, bueno, sí, desapareció totalmente, no se sabe nada. Pero fíjate de quien acabas de mencionar, del ministro Duhovne. Acaba de ser uno de los casos de los Pandora Papers, sí. ¿no? Es decir, es un titular, unas cuentas offshore, que es un indicio razonable de que se usan para ocultar activos o fugar activos, ¿no? Y el gobierno anterior era un gobierno que estaba plagado de funcionarios que tenían sus activos en el exterior, y lo decían incluso los que tenían declarado. Puede ser que en este caso esta no la tenía declarada, pero las que tenían declarada la tenían declarada en el exterior, los propios funcionarios. Una cosa sensacional, es como que yo te invite a un asado en mi casa, pero yo no voy a comer asado, yo voy a comer pasta. Vos, digo, tenés derecho a sospechar de la calidad de mi asado, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, hay un tema que creo que si queremos dejar de asistir a estas situaciones de endeudamiento serial y responsable, bueno, convendría tomar medidas o poner límites ejemplificadores para desalentar a otros que quieran seguir este mismo camino. Que insisto, no es la primera vez que sucede en Argentina, lo vimos con la dictadura, tuvimos una segunda ola en los 90 y una tercera con Macri, esta vez más acelerada y más cuantiosa que en ningún otro momento de la historia, y este es el legado pesado que recibe el gobierno actual y que ha encarado con responsabilidad
para, insisto, en términos de realismo político, hacer de una deuda impagable algo que resulte llevadero. Veremos cómo termina la negociación, pero creo que va rumbeada en el sentido que antes decíamos. Muy claro, Ale, un agradecimiento y hasta luego. Hasta luego. Alejandro Otera, hace la columna de economía y en este caso este tramo que es necesario y es importante porque él, por ejemplo, mencionaba a Duhovne que salió en los Pandora Papers, decía, como que si el dueño de casa come otra cosa, hay que sospechar de lo que te está dando a vos. En este caso, él proponía que el ahorro sea en pesos, claro, mientras tenía un offshore, que en las offshore obviamente no se guardan pesos porque se guarda una moneda que valga internacionalmente, en ese caso el dólar. Mientras ellos ahorraban en dólares, tomaban deudas, etcétera, te pedían a vos que hagas el esfuerzo y esa incoherencia no se ve porque no se ve en los medios hegemónicos. Entonces vos seguís escuchando a Vidal, escuchando a Santilli, escuchando a Larreta, etcétera, que son los que proponen justamente esto. Un sistema para ellos distinto al que sea para nosotros. Y si molesta, por ejemplo, o en el gobierno actual, que sí está pésima la actitud de juntarse más de 10, o eran 10, ponele, en un cumpleaños, más o menos cuando la cuarentena todavía estaba en vigencia, por lo menos la acción que están haciendo hacia afuera es cuidarte. En este caso, ni siquiera te estaban cuidando tu plata en materia económica. O sea, las incoherencias dentro de un gobierno peronista, popular, que tiende a beneficiar a las mayorías, siempre son mucho más reproducidas que las incoherencias absolutas y que perjudican a la población argentina que hace un gobierno liberal y que solamente busca beneficiar a unos pocos. Eso es lamentable y lamentablemente también pasa. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, dicen por ahí, ¿no? Sí. Y cómo se les nota a ellos, ¿eh? Sí. Y en este caso particular han hecho desastres muy grandes y lo siguen haciendo, siendo, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema parte de este sistema, quienes hoy se votan a sí mismos, presidente y vicepresidente, son parte de este sistema. Gerardo Morales, que tiene negocios de plantación de marihuana, tiene negocios, legales, eso es todo legal, pero que lo ha monopolizado él y que también usufructúa el litio de la provincia de Jujuy con... Por eso anduvo la hija de Trump, ¿no? Por Jujuy. Sí, por eso en realidad no. Ahí fue peor, porque fue para hacer el golpe en Bolivia. Para organizar llevar plata para organizar el golpe en Bolivia. Todos estos desastres, que no los vemos diariamente, en el diario no hablaban de ti ni de mí, en el diario, no, como dice la canción, sí, así. Que no ha salido en el diario. Bueno, las cosas, ese tipo de cosas tampoco salen en el diario. Y lamentablemente nos pasan por los costados mientras pensamos que siguen siendo una opción y esa opción es destructiva para la gran mayoría de los argentinos y argentinas.